En la tradición astrológica, la verdadera habilidad letal de Tauro no nace de la violencia, sino de una fuerza interior tan firme que termina venciendo aquello que parecía invencible. Su poder no se manifiesta con explosiones de ira ni con gestos impulsivos. Se revela en el silencio, en la paciencia y en la capacidad de resistir cuando todos los demás han abandonado la lucha. Esa es la cualidad que convierte a este signo en un adversario formidable y en un guerrero casi imposible de doblegar. Gobernado por Venus y arraigado al elemento tierra, Tauro posee una energía que se fortalece con el paso del tiempo. Mientras otros signos consumen sus recursos en el entusiasmo inicial, Tauro conserva intacta su determinación. Cada obstáculo se convierte en una roca más sobre la que construye su fortaleza espiritual. Esa resistencia transforma las derrotas aparentes en el combustible de futuras victorias. Su habilidad más temida consiste en soportar una presión inmensa sin perder el rumbo. Es capaz de permanecer inmóvil cuando el caos sacude el entorno, observando cada movimiento antes de actuar. Esa serenidad desconcierta a quienes esperan una reacción inmediata, porque Tauro entiende que la verdadera fuerza pertenece a quien domina el tiempo y no a quien se deja dominar por la prisa. Cuando llega el instante decisivo, toda la energía acumulada durante semanas, meses o incluso años se libera con una determinación extraordinaria. Entonces desaparecen las dudas. La voluntad taurina avanza como una montaña que cobra vida, imposible de detener. No existe improvisación en sus movimientos, cada paso responde a una convicción profunda nacida de la experiencia y de la perseverancia. Desde una visión simbólica, la energía del toro representa el dominio de los instintos. Tauro no lucha por destruir, sino por proteger aquello que considera sagrado. Su territorio puede ser su familia, sus valores, sus sueños o su dignidad. Cuando cualquiera de esos pilares es amenazado, emerge una fuerza ancestral que parecía permanecer dormida. Esa transformación sorprende incluso a quienes creen conocerlo, porque el límite de su resistencia suele coincidir con el nacimiento de su poder más imponente. Existe además una capacidad silenciosa para desgastar la oposición. Tauro comprende que muchas batallas se ganan simplemente permaneciendo firme mientras los demás se cansan. La constancia se convierte en una espada invisible que corta las cadenas de la incertidumbre. Cada día de disciplina añade una nueva capa de fortaleza que ningún enemigo puede percibir hasta que resulta demasiado tarde para detener su avance. Astrológicamente, esa energía también simboliza la creación de abundancia. Tauro convierte el esfuerzo constante en estabilidad, la paciencia en prosperidad y la experiencia en sabiduría práctica. Su aparente lentitud es, en realidad, una estrategia de construcción sólida. Lo que edifica rara vez se derrumba porque cada decisión ha sido cimentada con reflexión y perseverancia. La mayor victoria de Tauro ocurre cuando comprende que su auténtica arma nunca estuvo fuera, sino dentro de sí mismo. La calma vence al miedo. La disciplina derrota al caos. La lealtad supera la traición. La perseverancia termina conquistando aquello que parecía reservado únicamente para los más afortunados. Esa es la esencia épica de su camino. Avanzar sin renunciar a sus principios hasta convertir cada desafío en un peldaño hacia una versión más poderosa de su propio destino. Así, la habilidad letal de Tauro, entendida desde el simbolismo astrológico, no consiste en destruir adversarios, sino en volverse inquebrantable. Allí donde otros se fragmentan por la presión, Tauro se fortalece. Allí donde muchos retroceden, continúa avanzando con la certeza de que el universo recompensa a quienes permanecen fieles a su esencia. Su legado no es el de un conquistador impulsivo, sino el de un guardián eterno cuya voluntad resiste las tormentas, atraviesa los ciclos del destino y permanece firme hasta alcanzar la grandeza que las estrellas reservaron para su espíritu. Existe una dimensión mucho menos conocida de la fuerza de Tauro que no suele ser evidente para quienes únicamente observan su carácter tranquilo. La energía de este signo posee una extraordinaria capacidad para absorber el impacto de las circunstancias sin permitir que éstas alteren su esencia. En términos astrológicos, esta cualidad refleja la solidez de la tierra fértil, capaz de soportar tormentas, incendios o largos inviernos para volver a florecer con mayor intensidad. Cada prueba fortalece su estructura interior en lugar de debilitarla. Tauro también desarrolla una percepción especial para reconocer aquello que tiene verdadero valor. Mientras otros persiguen éxitos efímeros o promesas vacías, este signo distingue con sorprendente claridad qué merece ser protegido y qué debe quedar atrás. Esa capacidad de discernimiento constituye una de sus armas más poderosas, porque evita que desperdicie su energía en conflictos inútiles.
Su batalla siempre está orientada hacia un propósito que trasciende el orgullo personal. En el plano simbólico, la fuerza taurina mantiene una profunda conexión con los ritmos naturales del universo. Comprende, de manera casi instintiva, que toda gran conquista exige un tiempo de preparación invisible. Del mismo modo que una semilla permanece oculta antes de convertirse en un árbol gigantesco, Tauro acepta los periodos de aparente inmovilidad sabiendo que en ellos se está gestando una transformación silenciosa. Esa confianza en los ciclos naturales le concede una serenidad que pocos signos consiguen igualar. Cuando las circunstancias obligan a reinventarse, Tauro no abandona sus raíces, sino que las utiliza como punto de apoyo para crecer en una dirección completamente nueva. Esa capacidad para evolucionar sin perder la identidad constituye una manifestación extraordinaria de su fortaleza espiritual. Cada cambio deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de consolidar una versión más sabia y poderosa de sí mismo. La influencia de Venus también aporta una dimensión inesperada a su fuerza. Aunque este planeta representa la belleza, el placer y la armonía, en Tauro esas cualidades se convierten en una fuente inagotable de resistencia. La capacidad para encontrar paz en medio del caos, para crear estabilidad donde reina la incertidumbre y para conservar la esperanza cuando otros solo perciben dificultades transforma su energía en una presencia profundamente inspiradora. Existe además una autoridad silenciosa que no depende de títulos, reconocimiento ni poder externo. Tauro ejerce influencia mediante el ejemplo constante. Su coherencia habla con más fuerza que cualquier discurso, y esa integridad termina despertando respeto incluso entre quienes inicialmente dudaban de su capacidad. No necesita imponerse porque su firmeza acaba convirtiéndose en una referencia para quienes buscan estabilidad en tiempos de incertidumbre. La tradición astrológica también asocia a Tauro con la capacidad de convertir la materia en legado. Todo aquello que construye aspira a permanecer más allá del momento presente. No trabaja únicamente para alcanzar una meta inmediata, sino para levantar cimientos capaces de resistir el paso del tiempo. Esa visión convierte cada esfuerzo cotidiano en una obra mucho mayor que sus resultados inmediatos. En los momentos de mayor oscuridad aparece otra faceta de su naturaleza, la determinación inquebrantable de continuar avanzando aun cuando el horizonte permanece oculto. Tauro comprende que la verdadera grandeza no consiste en evitar las dificultades, sino en atravesarlas conservando intacta la dignidad. Esa convicción alimenta una voluntad que parece surgir de las profundidades de la propia tierra, una fuerza antigua que ninguna adversidad logra extinguir. Por eso, la auténtica victoria de Tauro no se mide únicamente por las metas conquistadas, sino por la transformación que experimenta durante el camino. Cada desafío vencido pule su carácter como el tiempo esculpe una montaña. Cada sacrificio fortalece su espíritu. Cada caída amplía su sabiduría. Así, la energía taurina termina convirtiéndose en un símbolo de permanencia, fortaleza y evolución, demostrando que el poder más extraordinario no siempre pertenece al que avanza con mayor rapidez, sino a quien jamás renuncia a seguir construyendo su destino sobre cimientos capaces de desafiar el paso de las eras. Dentro del simbolismo astrológico, existe una facultad de Tauro que pocas veces recibe la atención que merece, la capacidad de convertir la presión en poder. Mientras muchas energías zodiacales responden al conflicto con impulsividad o incertidumbre, Tauro actúa como el núcleo de una montaña. Cuanto mayor es el peso que soporta, más compacta y resistente se vuelve su estructura interior. Esta alquimia espiritual transforma las pruebas en una reserva de fuerza que permanece disponible cuando llega el momento decisivo. El toro sagrado representa mucho más que la firmeza física. Simboliza la unión entre la voluntad humana y las fuerzas permanentes de la naturaleza. Por ello, Tauro desarrolla una conexión especial con la estabilidad del universo. Sus decisiones no suelen depender de emociones pasajeras, sino de principios profundamente arraigados. Esa fidelidad a sus propios valores le permite mantenerse firme incluso cuando el entorno cambia constantemente. En un mundo dominado por lo efímero, esa permanencia se convierte en una forma extraordinaria de poder. Existe también una inteligencia estratégica que rara vez busca protagonismo. Tauro observa con paciencia los movimientos de las personas, identifica patrones, comprende las verdaderas motivaciones y espera el instante más adecuado para actuar. Desde la perspectiva astrológica, esta cualidad refleja la sabiduría de la Tierra, que nunca desperdicia recursos y siempre encuentra el camino más sólido para sostener la vida. Esa misma energía impulsa a Tauro a administrar su fuerza con precisión, reservándola para los desafíos que realmente merecen ser enfrentados.
Otro aspecto menos explorado es su extraordinaria capacidad para convertirse en un refugio durante los tiempos difíciles. Allí donde otros transmiten nerviosismo, Tauro proyecta una sensación de seguridad que fortalece a quienes lo rodean. No necesita prometer victorias imposibles, su sola presencia comunica estabilidad. Esa influencia silenciosa inspira confianza porque nace de una convicción auténtica y no de una apariencia pasajera. La energía venusina que gobierna este signo también concede un don singular, la habilidad para restaurar aquello que parece perdido. Tauro posee una inclinación natural hacia la reconstrucción. Puede levantar nuevamente proyectos destruidos, recuperar la confianza después de una decepción o devolver esperanza a situaciones que parecían agotadas. En términos simbólicos, representa la fertilidad de un terreno que vuelve a producir vida incluso después de haber permanecido largo tiempo en silencio. Cuando la experiencia acumula cicatrices, Tauro no las contempla como señales de derrota, sino como marcas de aprendizaje. Cada obstáculo vencido amplía su comprensión del mundo y fortalece su criterio. Esta evolución interior hace que su verdadera autoridad no dependa de la fuerza física ni del reconocimiento externo, sino de una sabiduría adquirida mediante la perseverancia. Su palabra gana peso porque está respaldada por hechos y no únicamente por intenciones. También existe una relación especial entre Tauro y la abundancia entendida como consecuencia del equilibrio. Astrológicamente, este signo comprende que la prosperidad sostenible nace de la disciplina, de la constancia y del respeto por los propios recursos. Esa visión le permite construir lentamente una base sólida que resiste las fluctuaciones del destino. Mientras otros persiguen ganancias inmediatas, Tauro levanta estructuras destinadas a permanecer durante generaciones. En el plano más profundo, su mayor conquista consiste en dominar su propia naturaleza. La energía instintiva del toro deja de ser un impulso descontrolado para convertirse en una voluntad consciente, capaz de elegir cuándo avanzar y cuándo esperar. Esa maestría interior representa una de las expresiones más elevadas de su potencial astrológico, porque demuestra que el verdadero guerrero no es quien vence por la fuerza, sino quien gobierna con firmeza cada aspecto de su espíritu. Así, la esencia de Tauro trasciende la simple resistencia. Se convierte en un símbolo de permanencia frente al cambio, de serenidad frente al caos y de construcción frente a la destrucción. Su legado es el de quien comprende que las estrellas conceden su mayor recompensa a los espíritus capaces de mantenerse firmes, cultivar su fortaleza en silencio y avanzar con la certeza de que toda obra destinada a perdurar exige paciencia, valor y una voluntad imposible de quebrantar. En la dimensión más profunda del simbolismo astrológico, la aparente inmovilidad de Tauro encierra una de las fuerzas más extraordinarias del zodiaco, la capacidad de acumular energía sin disiparla. Mientras otros signos liberan su poder de forma inmediata, Tauro conserva cada experiencia, cada aprendizaje y cada desafío superado como si fueran capas invisibles de una armadura espiritual. Nada de lo vivido desaparece. Todo se integra en una estructura interior que aumenta su fortaleza con el paso de los años. Esta acumulación de energía explica por qué los grandes cambios protagonizados por Tauro suelen sorprender a quienes lo rodean. Durante mucho tiempo parece avanzar con lentitud, como si el destino permaneciera inmóvil. Sin embargo, bajo esa calma se está produciendo un proceso silencioso de consolidación. Cuando finalmente llega el momento de actuar, el movimiento resulta tan firme y contundente que modifica el rumbo de situaciones que parecían completamente definidas. No es un avance impulsivo, sino el desenlace natural de una preparación constante. La tradición astrológica también asocia a Tauro con la capacidad de custodiar aquello que posee un valor eterno. No siente fascinación por lo efímero ni por las victorias superficiales. Su verdadera misión consiste en proteger principios, tradiciones, conocimientos y vínculos que resisten el paso del tiempo. En un universo donde todo cambia, Tauro representa la memoria viva de aquello que merece permanecer. Esa función lo convierte en un auténtico guardián de la estabilidad. Existe además una conexión muy especial entre Tauro y la energía del silencio. No se trata únicamente de guardar palabras, sino de comprender que el silencio también comunica poder. Desde esa quietud nacen la observación, la reflexión y la comprensión profunda de las circunstancias. Muchas respuestas llegan precisamente cuando desaparece el ruido exterior. Esa serenidad permite distinguir oportunidades invisibles para quienes actúan dominados por la impaciencia. Otro aspecto poco explorado es la enorme capacidad de Tauro para consolidar la confianza. Astrológicamente, su energía transmite una sensación de permanencia que inspira seguridad en quienes buscan un punto firme durante los periodos de incertidumbre.
Esa confianza no se construye mediante promesas grandiosas, sino a través de pequeños actos repetidos con absoluta coherencia. Cada compromiso cumplido fortalece una reputación que termina convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. La influencia de la Tierra también concede a Tauro una extraordinaria sensibilidad para percibir cuando una situación ha alcanzado su madurez. No necesita precipitar los acontecimientos porque comprende que toda obra tiene un ritmo propio. Esa paciencia consciente le permite intervenir justo cuando las circunstancias son más favorables. Desde la perspectiva astrológica, este don refleja la sabiduría de la naturaleza, donde cada estación cumple una función indispensable antes de dar paso a la siguiente. Cuando Tauro abraza plenamente su potencial, descubre que la verdadera autoridad nace del equilibrio entre firmeza y serenidad. Su presencia deja de depender de la fuerza física o de la intensidad emocional para convertirse en una referencia estable dentro de cualquier entorno. Allí donde otros buscan controlar mediante el miedo, Tauro lidera mediante la confianza que inspira su carácter inquebrantable. También existe un poderoso simbolismo relacionado con su capacidad para convertir el tiempo en un aliado. Cada año añade profundidad a su carácter, fortalece su criterio y amplía su visión del mundo. Lo que para otros representa envejecimiento, para Tauro simboliza expansión de poder. Su experiencia se transforma en una herramienta capaz de anticipar errores, reconocer oportunidades y construir con una precisión cada vez mayor. La energía taurina encuentra además una conexión natural con el concepto de legado. Todo aquello que crea aspira a sobrevivir a las circunstancias inmediatas. Sus acciones buscan dejar una huella duradera, ya sea en las personas, en las obras o en los valores que transmite. Esa mirada hacia el futuro convierte cada esfuerzo presente en una inversión destinada a fortalecer generaciones venideras. Desde la óptica astrológica, la mayor habilidad de Tauro consiste en demostrar que el poder más difícil de conquistar no es el dominio sobre el mundo exterior, sino la soberanía sobre uno mismo. Quien gobierna sus impulsos, mantiene intacta su integridad frente a la adversidad y permanece fiel a sus principios, posee una fuerza que ninguna tormenta puede destruir. Esa es la grandeza del Toro celestial, avanzar con paso firme, sostener el peso de los desafíos sin inclinar la cabeza y convertir cada ciclo del destino en una oportunidad para elevar aún más la solidez de su espíritu hasta alcanzar una dimensión de fortaleza que parece tan eterna como las propias estrellas. Existe un aspecto especialmente poderoso de la naturaleza astrológica de Tauro que suele pasar desapercibido, su capacidad para permanecer inalterable frente a las influencias externas. Mientras otros signos pueden cambiar de dirección por la presión del entorno, las opiniones ajenas o las emociones del momento, Tauro desarrolla una brújula interior que le permite distinguir con claridad cuál es su verdadero camino. Esa fidelidad a su esencia constituye una de sus mayores fortalezas, porque impide que las circunstancias definan su identidad. En el simbolismo del zodiaco, Tauro representa la consolidación de la vida después del despertar de la primavera. La energía creadora ya no busca simplemente surgir, sino establecerse, fortalecerse y perdurar. Por ello, cada objetivo que persigue lleva implícita una intención de permanencia. No se conforma con alcanzar una cima, aspira a construir una base tan sólida que ninguna tormenta futura pueda derribarla. Esa visión convierte cada paso en parte de una estrategia mucho más amplia que trasciende el éxito inmediato. La aparente lentitud de Tauro también esconde un profundo dominio sobre el ritmo de la existencia. Astrológicamente comprende que acelerar un proceso antes de tiempo puede debilitar el resultado final. Del mismo modo que un árbol necesita años para desarrollar raíces capaces de sostener su copa, Tauro acepta los tiempos de preparación como una parte indispensable de toda gran conquista. Esa comprensión del crecimiento gradual constituye una ventaja silenciosa frente a quienes solo buscan resultados rápidos. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Tauro y la confianza en sus propias capacidades. Este signo no necesita demostrar constantemente su valor porque sabe que la verdadera fortaleza no depende de la aprobación externa. La seguridad nace de la experiencia acumulada, de las dificultades superadas y de la certeza de haber permanecido firme cuando todo invitaba a abandonar. Esa confianza tranquila termina irradiándose hacia el entorno y genera una influencia difícil de ignorar. Desde una perspectiva simbólica, la energía taurina actúa como un ancla durante los grandes cambios colectivos. Cuando los ciclos del destino alteran estructuras, costumbres o certezas, Tauro conserva aquello que sigue siendo esencial. No se aferra al pasado por miedo, sino por sabiduría, diferenciando lo que debe evolucionar de lo que constituye un valor permanente.
Esa capacidad para mantener el equilibrio entre tradición y transformación lo convierte en un constructor de futuros sólidos. También existe una dimensión profundamente espiritual en su relación con el esfuerzo. Para Tauro, el trabajo constante deja de ser una obligación y se transforma en un camino de perfeccionamiento interior. Cada acción realizada con paciencia fortalece la disciplina, pule el carácter y amplía la resistencia emocional. Así, cada desafío cotidiano se convierte en un entrenamiento silencioso para afrontar pruebas mucho mayores. La energía de Venus aporta además un extraordinario sentido de armonía incluso en medio del conflicto. Tauro comprende que el verdadero poder no consiste en imponer el desorden sobre los demás, sino en preservar el equilibrio cuando todo alrededor parece perderlo. Esa serenidad contagiosa actúa como una fuerza estabilizadora que inspira a otros a recuperar la calma y reencontrar su propio centro. Hay una cualidad casi legendaria en la forma en que Tauro protege aquello que considera sagrado. Una vez que entrega su compromiso a una causa, una persona o un ideal, desarrolla una lealtad que difícilmente puede ser quebrantada. Esa fidelidad nace de la profundidad de sus convicciones y no de una obligación externa. En términos astrológicos, simboliza la permanencia de las montañas frente al paso de las estaciones, pueden cambiar los paisajes, pero su esencia permanece intacta. La verdadera grandeza de Tauro no reside únicamente en resistir las dificultades, sino en transformarse lentamente en una fuerza capaz de inspirar estabilidad, confianza y esperanza. Su evolución demuestra que el auténtico poder no siempre se anuncia con estruendo. A menudo crece en silencio, se fortalece con paciencia y madura lejos de las miradas impacientes. Cuando finalmente alcanza su plenitud, se convierte en un ejemplo de que la voluntad sostenida supera al impulso momentáneo y de que las conquistas más extraordinarias pertenecen a quienes avanzan con firmeza, construyen con constancia y permanecen fieles a los principios que las estrellas sembraron en lo más profundo de su espíritu. Dentro del lenguaje simbólico de la astrología, la verdadera peligrosidad de Tauro no reside en la confrontación, sino en su extraordinaria capacidad para conservar su energía vital. Muchos signos consumen su fuerza reaccionando a cada provocación, mientras que Tauro administra su poder como un antiguo guardián que conoce el valor de cada recurso. Esa reserva energética le permite mantenerse firme cuando otros ya han agotado su impulso. Su mayor ventaja aparece precisamente al final de los grandes desafíos, cuando la resistencia marca la diferencia entre quienes sobreviven y quienes alcanzan la victoria. La naturaleza fija de Tauro también le concede una notable inmunidad frente al desaliento. Puede atravesar etapas de incertidumbre sin perder la visión del objetivo que ha elegido. Astrológicamente, esta virtud simboliza la permanencia de las constelaciones en el firmamento, aunque las estaciones cambien y el cielo parezca transformarse, las estrellas continúan ocupando su lugar. De la misma manera, Tauro mantiene el rumbo incluso cuando el destino parece ocultar cualquier señal de progreso. Existe además una relación muy profunda entre Tauro y el concepto del dominio del espacio. Allí donde desarrolla sus proyectos, termina dejando una huella de estabilidad que transforma completamente el entorno. No necesita conquistar mediante la imposición, lo hace construyendo. Cada decisión bien ejecutada fortalece los cimientos de todo cuanto toca, hasta convertir lugares inciertos en territorios de confianza, seguridad y crecimiento. Esa capacidad creadora representa una de las expresiones más elevadas de su energía terrestre. Otro aspecto poco explorado es la forma en que Tauro enfrenta el miedo. No intenta eliminarlo porque comprende que forma parte del camino de toda gran transformación. En lugar de luchar contra él, avanza acompañado por la certeza de que la disciplina posee más fuerza que cualquier emoción pasajera. Esa actitud convierte cada obstáculo en un entrenamiento para fortalecer la voluntad. El temor deja de ser un límite y pasa a convertirse en el escenario donde demuestra la firmeza de su espíritu. La conexión de Tauro con la abundancia también posee un significado mucho más amplio que el material. Astrológicamente representa la riqueza de la experiencia, la fortaleza de los vínculos auténticos, la paz que nace de la coherencia y la satisfacción de contemplar una obra construida con paciencia. Esa visión convierte cada logro en una expresión de equilibrio entre el mundo interior y el exterior, recordando que la prosperidad más duradera siempre comienza dentro del propio ser. En la tradición esotérica, la Tierra simboliza el lugar donde las ideas adquieren forma. Tauro encarna precisamente ese proceso. Tiene el don de transformar sueños dispersos en realidades concretas. Donde otros solo imaginan posibilidades, este signo levanta estructuras capaces de resistir el paso del tiempo.
Esa facultad convierte su perseverancia en una herramienta creadora que modifica el destino mediante acciones constantes y perfectamente sostenidas. También destaca una cualidad silenciosa relacionada con la percepción de los límites. Tauro sabe cuándo avanzar con determinación y cuándo detenerse para fortalecer sus recursos antes de emprender un nuevo desafío. Lejos de representar una pausa, ese momento de aparente inmovilidad constituye un acto de inteligencia estratégica. Comprende que incluso la naturaleza alterna periodos de crecimiento con fases de recuperación, y esa sabiduría le permite conservar intacta su capacidad de respuesta durante los grandes ciclos de la vida. Cuando alcanza su madurez espiritual, Tauro deja de medir el éxito por la rapidez de los resultados y comienza a valorar la profundidad de las raíces que ha conseguido desarrollar. Descubre que todo aquello que permanece necesita haber sido construido con paciencia, honestidad y determinación. Esa comprensión transforma su existencia en una búsqueda constante de excelencia, donde cada pequeño avance posee el mismo valor que una gran conquista porque ambos forman parte de un propósito superior. La grandeza de Tauro, desde una perspectiva astrológica, consiste en convertirse en un símbolo de permanencia en un universo gobernado por el cambio. Su energía recuerda que la fuerza más extraordinaria no siempre es la que brilla con intensidad durante un instante, sino la que permanece encendida generación tras generación. Como una montaña que desafía el paso de los siglos o como un árbol cuyas raíces atraviesan la profundidad de la tierra, Tauro demuestra que el poder más legendario pertenece a quien es capaz de sostener sus principios, transformar el esfuerzo en sabiduría y convertir cada prueba del destino en un nuevo pilar sobre el que edificar una grandeza destinada a perdurar mucho más allá de cualquier victoria pasajera. En la tradición astrológica, la fuerza de Tauro también puede comprenderse como el arte de permanecer completo cuando las circunstancias intentan fragmentar el espíritu. Su mayor habilidad consiste en conservar la unidad entre pensamiento, emoción y acción. Mientras muchas personas terminan actuando en contra de sus propios principios por miedo, presión o desesperación, Tauro encuentra en la coherencia una fuente inagotable de poder. Esa armonía interior le permite avanzar con una determinación que no depende de las circunstancias, sino de la profunda certeza de quién es y hacia dónde se dirige. El simbolismo del toro revela además una conexión ancestral con la energía de la soberanía. No se trata de dominar a otros, sino de gobernar el propio reino interior. Cada emoción dominada, cada impulso controlado y cada decisión tomada desde la calma representan una conquista silenciosa que fortalece su carácter. Desde esta perspectiva, la mayor victoria de Tauro ocurre mucho antes de cualquier reconocimiento externo, porque nace en el momento en que logra convertirse en dueño absoluto de su voluntad. Existe también una estrecha relación entre Tauro y el poder de la presencia. Astrológicamente, este signo posee la capacidad de ocupar un espacio con una autoridad natural que no necesita imponerse. Su serenidad transmite seguridad, su estabilidad inspira confianza y su firmeza crea una sensación de equilibrio que modifica el ambiente. Es una influencia que no depende de palabras grandiosas, sino de una energía constante que invita a los demás a encontrar su propio centro. Otro aspecto menos explorado es su capacidad para detectar aquello que permanece oculto bajo las apariencias. La naturaleza terrestre de Tauro le concede una percepción práctica que va más allá de las promesas o de las primeras impresiones. Intuye cuando un proyecto tiene bases sólidas, cuando una alianza merece confianza y cuando una oportunidad solo ofrece un brillo pasajero. Esa capacidad para distinguir lo auténtico de lo efímero evita que desperdicie su energía en caminos destinados al fracaso. En un sentido profundamente simbólico, Tauro representa el poder de la consolidación. Todo cuanto toca busca adquirir estabilidad, profundidad y permanencia. No le interesa construir castillos sobre arena, sino levantar fortalezas capaces de resistir los embates del tiempo. Esa actitud convierte incluso los pequeños esfuerzos cotidianos en piezas de una obra mucho más grande, donde cada acción contribuye al nacimiento de un legado duradero. La energía venusina también despierta en Tauro un sentido muy particular de la belleza como fuente de fortaleza. No contempla la belleza como un lujo superficial, sino como una manifestación del equilibrio universal. Crear armonía en medio del desorden, cuidar aquello que posee valor y rodearse de entornos que alimenten el espíritu son formas de fortalecer su energía interior. Para Tauro, la belleza es una expresión de estabilidad, y la estabilidad es una fuente permanente de poder. Cuando atraviesa grandes pruebas, desarrolla una virtud que pocas veces se menciona, la capacidad de soportar largos periodos de silencio sin perder la confianza en el destino.
Comprende que existen etapas en las que el universo parece no ofrecer respuestas visibles, pero lejos de interpretar esa quietud como un abandono, la entiende como una preparación para un ciclo superior. Esa fe en los tiempos de la vida le permite continuar avanzando mientras otros renuncian por impaciencia. La esencia de Tauro también guarda una profunda afinidad con el concepto de la protección invisible. Allí donde establece sus raíces, crea un espacio de seguridad que fortalece a quienes comparten su camino. Su presencia transmite la sensación de que incluso las tormentas más intensas pueden ser superadas cuando existen cimientos firmes. Esa cualidad lo convierte en un pilar capaz de sostener no solo sus propios sueños, sino también los de quienes encuentran inspiración en su ejemplo. Desde una perspectiva astrológica y épica, la auténtica habilidad de Tauro consiste en convertir la permanencia en una forma de trascendencia. Cada experiencia fortalece su esencia, cada desafío amplía su sabiduría y cada ciclo superado añade una nueva capa de solidez a su espíritu. Como la roca que permanece firme mientras el río continúa su curso, Tauro demuestra que la mayor grandeza no pertenece a quien cambia con cada viento, sino a quien mantiene intacta su esencia mientras transforma el tiempo en su más poderoso aliado. Esa es la verdadera marca del toro celestial, una voluntad tan firme que acaba convirtiéndose en un símbolo eterno de fortaleza, dignidad y resistencia frente a cualquier desafío que el destino coloque en su camino. Desde la visión astrológica, una de las cualidades más extraordinarias de Tauro es su capacidad para convertir el destino en una construcción consciente. Mientras otros signos parecen desplazarse de un acontecimiento a otro reaccionando a las circunstancias, Tauro actúa como un arquitecto del tiempo. Comprende, de manera intuitiva, que cada decisión, por pequeña que parezca, modifica el curso de los acontecimientos futuros. Por ello, rara vez desperdicia esfuerzos en acciones que no contribuyan a una meta sólida. Su aparente prudencia es, en realidad, una forma de estrategia que busca levantar una vida capaz de resistir cualquier cambio de ciclo. En el plano simbólico, la energía del toro mantiene una estrecha relación con el concepto de la invulnerabilidad espiritual. Esto no significa que nunca experimente dificultades, sino que ninguna experiencia posee la capacidad de arrancarle aquello que constituye su verdadera esencia. Puede perder bienes, atravesar crisis o contemplar el final de etapas importantes, pero conserva intacta la fuerza que le permite comenzar de nuevo. Esa riqueza interior representa un tesoro que ninguna circunstancia externa consigue destruir. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que Tauro desarrolla una relación casi sagrada con el compromiso. Cuando entrega su energía a un propósito, deja de verlo como una obligación para convertirlo en parte de su identidad. Esa profundidad explica por qué puede sostener proyectos durante largos periodos sin perder la motivación. Su constancia no nace únicamente de la disciplina, sino de la convicción de que todo lo verdaderamente valioso exige dedicación, paciencia y fidelidad al camino elegido. Astrológicamente, Tauro también simboliza la fortaleza de las raíces invisibles. El mundo suele admirar los frutos y las grandes conquistas, pero este signo comprende que el auténtico poder permanece oculto bajo la superficie. Cada conocimiento adquirido, cada hábito fortalecido y cada experiencia integrada forman un sistema de raíces espirituales que sostiene su crecimiento futuro. Cuanto más profundas son esas raíces, más alto puede elevarse sin temor a ser derribado por las tormentas del destino. Existe además una conexión muy especial entre Tauro y el sentido del honor. Desde una perspectiva épica, este signo entiende que la verdadera victoria pierde todo valor si ha sido obtenida sacrificando la integridad. Por ello, su camino suele estar guiado por principios que considera innegociables. Esa firmeza moral puede parecer exigente, pero termina convirtiéndose en una fuente de respeto incluso para quienes mantienen opiniones diferentes. Su palabra adquiere fuerza porque permanece alineada con sus actos. La energía de la Tierra también le concede una extraordinaria capacidad para recuperar el equilibrio después de cada desafío. Mientras otros permanecen atrapados durante mucho tiempo en las consecuencias de una caída, Tauro reconstruye su estabilidad paso a paso, sin precipitación y sin desesperación. Comprende que toda restauración auténtica requiere paciencia y que las bases sólidas nunca se levantan desde la prisa. Esa habilidad para recomponerse fortalece su espíritu con cada nuevo ciclo vivido. En un nivel más profundo, Tauro representa el dominio sobre la ansiedad del futuro. Su naturaleza le recuerda que ninguna cosecha aparece antes de tiempo y que toda transformación necesita un proceso de maduración. Gracias a esta comprensión, aprende a depositar confianza en el trabajo constante en lugar de depender únicamente de los resultados inmediatos.
Esa serenidad le permite conservar energía mientras otros la consumen luchando contra el ritmo inevitable de la vida. También posee un magnetismo silencioso que nace de la autenticidad. No intenta construir una imagen para impresionar al mundo, sino que permite que su verdadera naturaleza se manifieste mediante la coherencia de sus acciones. Esa autenticidad genera una influencia profunda, porque inspira a otros a descubrir su propia fortaleza sin necesidad de competir ni de aparentar. La esencia más elevada de Tauro revela que su auténtica habilidad no consiste únicamente en resistir, sino en permanecer fiel a su misión mientras todo cambia a su alrededor. Como un antiguo roble que continúa creciendo siglo tras siglo, hundiendo cada vez más sus raíces mientras extiende sus ramas hacia el cielo, demuestra que la grandeza no siempre pertenece a quien avanza con mayor velocidad, sino a quien construye una fuerza tan sólida que termina convirtiéndose en un punto de referencia para todos aquellos que buscan estabilidad, dignidad y esperanza en medio de los constantes movimientos del destino. En esa permanencia reside la verdadera dimensión épica del toro celestial, cuya voluntad parece fundirse con el pulso eterno de la tierra y con la sabiduría inmutable de las estrellas.